Amigos televidentes, bienvenidos de nuevo a este su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Estamos aquí como todas las semanas para traerles informaciones de interés para usted del acontecer jurídico y social en nuestro país y el mundo. Y siempre para traerles estas informaciones que le permiten a usted engrandecer su cultura jurídica y, si es posible, resolver algún problema jurídico que usted tenga. Para eso estamos aquí. Esa es la principal función de este programa. Y estoy, como siempre, acompañado de mi querido amigo, licenciado Carlos Felipe. Carlos. Gracias, Rainiel. Un saludo especial a todos sus amigos seguidores de este programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica, la revista jurídica de la República Dominicana, donde siempre estamos aquí prestos para poder ayudarle a entender la norma, decirle cómo se manejan los tribunales, ponerle en la actualidad con relación a los casos de las palestras, de un modo u otro que afectan a nuestra sociedad, sobre las normas que se están por aprobar, las que se deben aprobar, y todo este contenido que llevamos, siempre comenzando con las preguntas, pero también tenemos que vamos a tratar los tipos del Código Penal que se van a conocer, que se va a aprobar en la República Dominicana, así siempre como una sentencia que traemos para discutirlo y para presentársela a nuestros amigos seguidores. Ahora bien, comenzamos, señor director, con las preguntas, porque una inquietud de uno puede ser una inquietud de muchas personas. La primera dice: buenas, ¿puedo poner un inmueble de la comunidad de bienes matrimoniales a nombre de nuestra hija menor de edad? Excelente pregunta, esa que nos hacen. Nosotros entendemos que sí, que se podría poner un inmueble a nombre de una menor de edad. Evidentemente que después que se pone a nombre de un menor de edad, para disponer de ello, conllevaría requisitos. Evidentemente los padres son los tutores, pero conllevarían algunos requisitos legales si se quisiere, antes de que la persona adquiera la mayoría de edad, disponer, enajenar esos bienes que el mismo Código Civil establece lo que sería un consejo de familia para realizar algunas operaciones jurídicas. Excelente, Carlos, lo que tú has dicho, porque fíjate, se puede, perfecto. Tú lo pones a nombre, como tú dices, a nombre de la niña. Y después, si tú quieres disponer de ese inmueble, ya tú sabes el lío, porque como tú dices, para venderlo hay que hacer un consejo de familia. Y usted tiene que salir a buscar 3 familiares del lado del papá, 3 familiares del lado de la mamá. Someter eso a un juzgado de paz para que lo presida un juez de paz, el consejo de familia. Y eso es una complicación, o sea, importante. Y ya usted lo va a vender y que después que eso está a nombre de esa niña menor de edad, hasta que no adquiera la mayoría de edad, eso hay que someterlo a un consejo de familia para venderlo. Y eso no es de que, vamos a vender, ven, firma el trato de venta, está resuelto. Eso desde que llega el registro del título, sin el consejo de familia, ese acto de venta, allá se lo paran y no se mueve nunca hasta que usted no conforme el consejo de familia. O sea que eso es una fórmula que se puede utilizar perfectamente, ponerlo a nombre de ese menor de edad, pero eso tiene sus complicaciones, como tú bien dices, Carlos, sobre todo la limitación de poder luego disponer de ese bien. Así es, así es. Señor director, vamos con el segundo tema. La segunda pregunta que nos hacen a través de las redes sociales de Derecho y Más, Actualidad Jurídica, si la tiene disponible, dice: buenas, tengo un trabajador que solo ha trabajado por 20 días. Ahora llevó una licencia médica ya que se encuentra interno. El trabajador me dice que le debo pagar los días de licencia médica, ya que no lo tengo inscrito en el Seguro Social. ¿Debo pagar los días de licencia médica? Es lamentable decirle a este emprendedor, que si no lo tiene en la Seguridad Social, estos son uno de los riesgos que se corren, de que usted entonces debe de pagarle esos días que él está interno porque no lo tiene registrado en la Seguridad Social. Realmente debe de pagarle esos días y cumplir con la ley, que es inscribir a cada persona en la Tesorería de Seguridad Social, es decir, en la Seguridad Social del país,
se debe de cumplir porque incluso se incurre hasta en infracciones penales si usted no cumple con la ley 87-01 sobre estas formalidades que debe de cumplir todo empleador, todo pequeño empresario, toda empresa, de cumplir con estas formalidades para no vulnerar los derechos de los trabajadores. Bueno, Carlos, mira, es un tema delicado porque, y creo que tú lo has hablado aquí eso en otras ocasiones, y los empleadores deben saber que a pesar de la muy mala práctica que existe de esperar 3 meses para inscribir a los empleados de la Seguridad Social, usted tiene que inscribirlo desde el día 1. Desde el día 1 usted tiene que inscribir a ese empleado en la Seguridad Social. Y si no lo hace, pasan cosas como esta y usted corre el riesgo de tener que asumir esas situaciones porque la gente cree que ese mal llamado periodo de prueba de los 3 meses implica que los empleados no se han inscrito en la Seguridad Social durante esos 3 meses. Y yo te voy a decir una cosa, en algunas empresas eso es una práctica recurrente porque hay empresas que incluso verdaderamente los contratan por 3 meses y si no dan la talla, lo dan para afuera. O sea, te dicen 3 meses, vamos a ver si tú das la talla, porque hay empleos que son complicados. Si no dan la talla, para afuera. Pero, lamentablemente, legalmente hablando, usted tiene que inscribir en la Seguridad Social desde el día 1. Entonces, ese mal llamado periodo de prueba no le permite a usted no inscribir al empleado en la Seguridad Social. Y asumir ese riesgo es muy peligroso. Definitivamente, definitivamente. Señor director, con la última pregunta que nos llega, por favor, cuando la tenga disponible, dice: buenas, mi caso es que me despidieron y ya pasaron más de 10 días laborables en que deben pagarme y aún no lo han hecho. ¿Qué debo de hacer? Excelente pregunta. No le han pagado sus prestaciones laborales. Rainier, le voy a dar el uso de la voz a usted, como dicen los españoles, en ese sentido. Bueno, nosotros tanto que hemos hablado aquí de eso. Ahí sí, porque yo siempre he dicho, no salga corriendo a buscar un abogado antes de los 10 días. Ahora, si pasaron los 10 días y no le han pagado, ya usted tiene ganancia de causa, porque ya el empleador está en falta, nada más por no haberle pagado dentro del plazo de los 10 días. Entonces, salga a buscar un abogado, ahora sí, búsquese un amigo, como decía mi papá siempre, búsquese un amigo, un primo, un tío, un vecino, que lo ayude con eso y usted le da un porcentaje de lo que usted vaya a recibir a ese abogado y demanda a esa empresa o a ese empleador. ¿Por qué? Porque ya ellos están en falta. La ley le da un plazo de 10 días a ellos para pagar sus prestaciones laborales. Si no lo hacen, hay una falta automática. Por eso, yo siempre digo, no salga, cuando usted le dicen vengan 10 días a buscar su dinero, no salga de ahí a buscar un abogado, vaya los 10 días. Pero y siempre le digo al empleador, no utilice la práctica de darle 10 días. Si usted tiene el dinero ahí, entregue su dinero a esa persona, inmediatamente, mira, ya lamentablemente vamos a tener que disponer de tu servicio, mira, aquí está aquí está una cartica de desahucio, aquí está un recibito de descargo, y aquí está tu dinero. Inmediatamente usted le paga su dinero a esa persona. No se corre ese riesgo de que pueda olvidarse de usted ese pago en ese plazo y ya tiene usted un problema. Páguele inmediato. Si usted tiene ese dinero ahí, porque yo entiendo, y siempre he dicho, Carlos, yo entiendo una empresa porque por eso soy un crítico del tema de la cesantía y el preaviso. Usted tiene que salir a buscar 200,000 pesos, 500,000 pesos, 800,000 pesos para pagarle a ese empleado unas prestaciones laborales. Es verdad que usted no lo va a tener en caja chica eso. Está bien. Para eso está el plazo de los 10 días. Salga a buscarlo, hasta prestado. Perfecto. Pero si son 50,000 pesos, usted tiene eso en caja chica, entregue ese dinero inmediatamente. No se juegue con eso. O sea, yo creo que aquí en este caso, vencidos esos 10 días, salgas a buscar un abogado y inmediatamente empiece su demanda. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho aquí mucho, Carlos. No puede esperar más porque los plazos de prescripción en materia laboral son muy cortos. Y en 2 meses de que usted salió de esa empresa, ya sus acciones han prescrito. 2 meses, entonces es muy rápido. Espere los 10 días, pero después de los 10 días, inmediatamente actúa. Como que tú siempre dices, Carlos,
que el derecho es para los despiertos. así mismo. Si se duerme por 2 meses, ya no tiene derecho. Ya no tiene derecho. El derecho favorece a los despiertos. Así Desde que yo veo que una gente tiene mucho tiempo, Sí. tantos años con una herencia y no la ha buscado, Sí. ¿por qué no la habrá buscado? Exactamente. Es decir, hay que andar rápido con las situaciones jurídicas porque hay plazos que se vencen y son fatales. Entonces, si usted tiene una acción y quiere proceder, proceda lo más rápido que usted pueda, porque las prescripciones están ahí. Y en el caso laboral son de 2 meses. Sí. Pasamos, Rainiel y amigo televidente, ahora a comentar lo que sería el caso de la semana. Aunque el caso de la semana debió ser, por ejemplo, que soltaron a Leonardo Faña, Sí. le dieron libertad al señor Leonardo Faña porque estaba acusado de agresión sexual, de violencia de género. Era previsible eso. Exactamente, sí, la tercera sala le dio una fianza de 500,000 pesos Sí. y lo puso en libertad. Se retiró la querella por parte de la víctima, que no está en el país. Evidentemente que nosotros criticamos la decisión anterior, pero por eso están los recursos de apelación. Así es. Y mira ahí que teníamos razón, porque de un modo u otro, la Corte en pleno decidió otra cosa diferente. Pero también tenemos el caso del magistrado Moisés Ferrer, quien no se opuso a ser removido de su sala a otra y le rechazaron un recurso de amparo que interpuso por ante el Tribunal Superior Administrativo. Supuestamente la excusa del tribunal es que existen alguna vía más efectiva. Nosotros particularmente, y con todo el respeto a los miembros de ese tribunal, del TCA, decimos que el amparo, a la luz del artículo 25 de la Convención Interamericana contra de los Derechos Humanos, debe de ser la vía más efectiva en ese caso. Ahora, sin embargo, tendrá el magistrado la oportunidad de reclamar la situación ante el recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Sí, claro. Pero también tiene que tener en consideración los plazos con relación a una acción que tiene, que es el recurso administrativo. Entonces, ya los abogados en una estrategia de litigación sabrán cuáles son las suertes que va a seguir ese proceso. Y una pregunta, ¿cuál fue el derecho fundamental que él alegó se había vulnerado? Bueno, la Constitución de un modo u otro establece la inamovilidad de los jueces. Tal vez decir la dignidad de la persona, porque lo están moviendo, es decir, lo están como juez, es inamovible por 7 años. De un modo u otro, están tal vez sin justificación o motivación alguna, tomando decisiones que él entiende que es en detrimento de él. Habría que interpretar, porque yo soy un abanderado, y lo he tratado aquí el tema, Carlos, lo hemos debatido incluso aquí. Yo soy un abanderado de la inamovilidad de los jueces, pero a la inamovilidad, como yo la interpreto, es perpetuidad. O sea, para mí las posiciones de los jueces de las altas cortes deberían de ser de por vida, pero a esa inamovilidad a la que se refiere la Constitución respecto a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que está sujeta a interpretación, porque una cosa es inamovilidad en el sentido de usted es juez de la Suprema Corte de Justicia y mientras dure su periodo nadie lo puede quitar de ahí, ¿verdad? Al menos que no sea con un juicio político. Pero otra interpretación es que inamovilidad implica que no lo pueden mover ni siquiera de su sala, porque lo que hicieron fue que lo movieron de una sala para otra. O sea, inamovible implica que no se puede mover ni siquiera dentro de la Suprema Corte de Justicia, o que no se puede mover, o que no lo pueden retirar de su cargo. Te lo digo porque incluso en el caso de los jueces que son escogidos para representar a la Suprema Corte de Justicia en el Consejo del Poder Judicial, esos jueces se autopostulan, ¿verdad? Es voluntario, o son designados por el Pleno, porque hay una movilidad ahí de esos jueces. Entonces, o sea, yo ese tema de la inamovilidad respecto a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, creo que está sujeto a interpretación en ese caso. Realmente está sujeto a interpretación, y estoy seguro que los asesores del presidente de la Suprema Corte de Justicia tienen alguna justificación legal para tomar estas decisiones. Sin embargo, tiene que haber precedentes. No creo que haya precedentes, porque
la primera vez que yo veo como que hay tantas situaciones en el seno del Poder Judicial, como allá arriba. Sí. Como que eso no se había visto antes, de un modo u otro. Ahora, habrá que analizar el caso a profundidad. Vamos a prometernos traerlo para un próximo programa, para ver cuáles son los puntos que tienen las partes. Ese podría ser un análisis de casos a posteriori. Así es. El de hoy es la violación al derecho de la intimidad. En una sentencia, el Indotel, el Instituto Indotel de Telecomunicaciones, de la Telecomunicación Indotel, en el año 2011 emitió una resolución, la 086-11, donde le ordenaba a las compañías que brindaban servicios de telecomunicaciones a guardar los datos de cada ciudadano hasta por 2 años de cuando usted se conectaba a internet, a qué página usted visitaba en ese internet, los correos que usted tenía, metadata, qué tiempo duró, claro. exactamente, qué tiempo duró su llamada, un sinnúmero de mecanismos para controlar a cada ciudadano que podrían tener acceso los órganos investigativos del país. Sí, Es decir, definitivamente. fiscales, DNI, Policía Nacional, los órganos catrenses, Sí. iba a poder tener acceso a la información de esa metadata, como tú dices, Rainier, Sí. de cada ciudadano de la República Dominicana. Y de hecho, estuvo vigente del año 2011 al año 2013. Entonces, la ONG o la institución no gubernamental Derecho y Prensa y el abogado Nancy Rodríguez y Rafael Molina Morillo interpusieron una acción directa de inconstitucionalidad contra esa resolución. Una acción directa que atacaba la constitucionalidad de la resolución porque viola el artículo 44, numeral 3 de la Constitución, entre otros artículos. Pero ahí lo que habla es que el derecho de la correspondencia, de un modo u otro, entonces viola el derecho de la correspondencia, tiene una estricta relación con lo que es el derecho de la intimidad. Y de un modo u otro, esto se permitía que los órganos investigativos, sin autorización judicial, pudieran acceder a toda la información de cada ciudadano que ellos entendieran, evidentemente que supuestamente tuviera situaciones jurídicas, pero estaba muy a la deriva esto y estaba muy subjetivo. Es cuestionable. Muy subjetivo. El Tribunal Constitucional, esta resolución, y para que se vea, los amigos seguidores, qué importancia tiene el Tribunal Constitucional, la declaró no conforme con la Constitución porque violaba el derecho a la intimidad de la persona, violaba el derecho de la no intromisión en la correspondencia, vulneraba derechos contra los ciudadanos y todo eso fue anulado. ¿Por qué? Porque el artículo 6 de la misma Constitución establece que todo lo que contradiga dicha Constitución es nula de pleno derecho. Correcto. Es importante que el ciudadano vea cómo este órgano del Estado ha venido a garantizar los derechos de los ciudadanos. Porque si no, estuviéramos todavía vigente hoy una resolución que establece que se hubiese podido guardar hasta por 2 años, obligando a incurrir en gasto también a los proveedores de servicios telefónicos y servicios de conexión. Sí. A incurrir en gasto para manejar toda esta infraestructura tecnológica para poder guardar esos datos para el momento que se lo requieran, tener que facilitarlo a quien se lo requiera. Déjame decirte una cosa, Carlos, con ese tema. Ciertamente, digamos que esa información se guarda y que el Estado, por ejemplo, los órganos investigativos para acceder a la información tuya tienen que tener una orden judicial. Pero el problema es el siguiente. Esa información tan delicada, almacenada ahí y a disposición, es muy tentativa. Es una tentación para que, porque uno dirá, bueno, está bien, y si hay que investigar a fulano de tal que es un delincuente, que es un narcotraficante, y tú quieres investigarlo, obtener información de su paradero, oh, perfecto, todo el mundo diría, oh, perfecto, la información es muy útil para perseguir a esa persona. Sin embargo, el problema es el siguiente. El Estado es muy poderoso
es muy poderoso. Y hay situaciones que se dan dentro del Estado donde a veces ese poder extralimitado se malutiliza. Entonces usted tener a disposición esa información tan delicada, el día que te quieran investigar a ti porque tú eres un enemigo del Estado o porque tú estás hablando en contra del gobierno, esa información no va a estar ahí, estará ahí disponible. Entonces esa es la delicadeza de ese tipo de información tan peligrosa. Por eso es que, por ejemplo, las informaciones que tienen instituciones como por ejemplo el DNI, la DNCD, la Procuraduría General de la República, de supuestas investigaciones abiertas en contra de ciudadanos. Esas informaciones, si se les requiere, tienen que entregarla. Tienen que entregarla porque el Estado no debe estar almacenando información de ningún ciudadano que se pueda prestar en un momento determinado a un mal uso, ¿verdad? Para amedrentar a un ciudadano. Porque siempre y cuando sea a los fines de perseguir la delincuencia, bienvenido sea. Pero el problema es que no siempre se utiliza esos fines. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en breve, ¿eh? No se muevan de ahí. Estamos peinando el país a través del telecable. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Regresamos nuevamente a este su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Antes de continuar con estos temas interesantísimos, unas recomendaciones de nosotros para ustedes. Primero, Mr. Zapato. Mr. Zapato es una tienda por departamento donde usted puede encontrar de todo: calzado, ropa para damas, caballeros y niños, electrodomésticos, colchones. Lo que usted necesita lo encuentra en Mr. Zapato porque es una tienda por departamento. Tienen dos tiendas, una en la Avenida Independencia, otra en la Avenida Isabel Aguiar, con de todo más barato. También si tiene alguna actividad corporativa, un cumpleaños, un aniversario, una actividad corporativa de su empresa, Mr. Buffet y Restaurant, que son especialistas en paella, una comida exquisita, gourmet. Puede ir directamente a la Avenida Isabel Aguiar y degustar sus exquisitos platos. Y seguimos aquí en este su programa Derecho y Más. Estuvimos tratando antes de
el anuncio comercial, el tema del derecho a la intimidad establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional. Y ahora pasamos a la actualidad jurídica, ¿verdad, Carlos? Así es, a la actualidad jurídica, donde se está discutiendo, señores, en nuestro país, en el Congreso Nacional, el Código Penal de la República Dominicana. Lamentable, señores, lamentable que se quiera reducir una pieza tan importante a lo que sería nada más discusión sobre el aborto. Es lamentable. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos poner tipos penales a la vanguardia de hoy. Es decir, una estafa antiquísima, un abuso de confianza antiquísimo, donde no hay persecución contra aquellos funcionarios que abusan de los ciudadanos en virtud de su poder que tienen como funcionarios, ¿verdad? Como oficiales. Que, por ejemplo, en los procesos penales, la única situación que se le da a esa falta que cometen los funcionarios es, bueno, que el acto es nulo, que el acto no tiene fe para probar la situación en contra del imputado. Pero ¿y los daños que se reciben? ¿Y cuando tuvo tantos días preso y después no pasa nada? Claro. Entonces, esto es un código que viene a reformular todo lo que es la normativa con relación a los tipos penales de delitos contra la persona, el homicidio, el asesinato, cuando son con sustancia química. Y no podemos dejar que esto se contraiga a la situación de la discusión del aborto. Que si bien es cierto, lo que hay que hacer es, el Congreso es un Estado soberano y el Congreso representa al pueblo dominicano. Que los congresistas voten, Rainiel, que voten en un sentido o en otro, porque como quiera, como es bien sabido, se va a terminar en el Tribunal Constitucional con relación a este tema. Es decir, que se vote en un favor o en otro. Bueno, eso depende, porque por ejemplo, si no se incluyen en el Código Penal las 3 causales, no habría argumento para ir al Tribunal Constitucional. Tal vez si se incluye la causal que se trata sobre el peligro de la vida de la madre, puede ser que esa dé algún argumento para ir al Tribunal Constitucional. Lamentablemente parece que no es una opción discutir el tema ahora. Porque si no se incluye ahora eso, sería dejar un tema importante también de lado, en el olvido. Y realmente es bien reconocido, y lo decía Eugenio Zaffaroni, que cuando se introduce esta situación del aborto, es difícil la reforma penal en los países de Latinoamérica. Es decir, se hace difícil por estos temas. Pero lo que debe hacer el Congreso es poner el tema y votar. Que se vote un favor uno en otro, pero que se vote. Sí. Porque lo que no puede darse el lujo a la sociedad dominicana es de que los jueces tengan que hacer magia para poder susumir o encajar los tipos penales. Que no se sabe cómo se va a enjuiciar el imputado, porque son antiquísimos los tipos penales, no se corresponden con los nuevos tiempos. No, y figura como por ejemplo el cúmulo de pena, Exactamente. que hace falta aquí. Exactamente. Mira el caso de la pareja asesinada en Villa Altagracia. Eso es un caso donde bien se hubiera podido aplicar el tema del cúmulo de pena, porque ahí hay varios tipos penales, como por ejemplo homicidio, ¿verdad? Tenemos asociación de malhechores, tenemos abuso de poder. O sea, hay un conjunto de delitos que se hubieran podido sumar con la fórmula, por ejemplo, no sé si es la misma fórmula la que sigue manteniendo este código penal que se está discutiendo, pero el anterior llevaba penas hasta los 60 años con el cúmulo de penas. Se siguen manteniendo hasta los 60 años, incluso el anterior yo entiendo que era hasta los 40. Pero Rainiel, no estoy de acuerdo con toda esa pena, porque el objeto del derecho penal es la reinserción del imputado a la sociedad. Y una gente con 40 años en la cárcel va a querer salir para la calle ¿a qué? Mira, está bien, yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, en este caso, entonces que también es muy penoso, oye, este caso es muy penoso,
Pero ahí hay personas, por ejemplo, en ese grupo de policías, los de menor rango estaban actuando por órdenes de sus superiores. Óyeme, es un hecho lamentable, es una actitud irresponsable de parte de ellos. Tienen que pagar, pero son personas a las que tú entiendes que puede haber reinserción. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Carlos. ¿Tú crees que es posible una reinserción sencilla, natural, propicia para una persona como, por ejemplo, como era que le decían a este muchacho, el metálico, era que le decían, el que mató a su expareja, creo que eran 3 niños de ella, ahí hubo abuso de una menor? O sea, ¿tú te crees que para un monstruo como ese tipo, eso no es un ser humano, eso es un monstruo, para un monstruo como ese tipo, ¿tú crees que es posible? O sea, te lo pregunto de verdad, porque yo no sé si lo estoy viendo muy sentimentalmente, pero yo no le veo la posibilidad de reinserción a un monstruo así. ¿Tú entiendes? Para mí esa persona, tú la quitas del medio de la sociedad, porque yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, perfecto. Tú la quitas del medio de la sociedad y la trancas hasta que le llegue su día. Pero reinsertar a una persona que hizo una barbaridad así, o sea, ¿tú crees que es posible? Realmente, Rainiel, tengo que confesarte que una persona así, con 10 años, 20 años, 25 años, máximo 30 años en la cárcel, se sabe todos los capítulos de la Biblia, se pone a rezar y se pone a predicar el evangelio en cada rincón, hasta de la misma cárcel. Sí. O sea, que deja de ser metálico y se meta Sí, a cristiano. hermano, hay que vivir 5 años, 10 años en una cárcel pública de la República Dominicana. No es fácil. No es fácil. Se convierte en evangélico inmediatamente y le pide perdón a Dios. Hermano. Es posible. Entonces, la situación es que, es fuerte. que académicamente y científicamente se ha demostrado que esto de poner la pena más elevada no es lo que termina con la delincuencia. Lo que apalea la delincuencia es un programa de gobierno que fomente el deporte, que fomente el trabajo, que fomente el empleo, sí. que fomente... Completamente de acuerdo con Es decir, ahí es que está la situación. Ahora, si se dijera que en todos los países que se ha puesto la pena más elevada, esto resuelve la situación, pues yo fuera el primero claro. que estuviera de acuerdo con la pena más elevada. Sí. Ahora bien, para casos así extremos, yo también estaba de acuerdo con un 40 años, pero un 60 ya es demasiado elevado y se pierde, se viola la Constitución porque se pierde el fin del derecho penal, que es la reinserción social. Ya una gente con 40 años... Pero que se reinserte a los 100 años ya, tú ves ya. Y de esa forma es una persona... pero es Matusalén. No, pero para que no genere... Oye, te voy a decir una cosa. Es Matusalén. De aquí a que salga a la cárcel con 60 años, la medicina le va a permitir 20 años más de vida. Óyeme, es una cuestión de que se reinserte y ya no constituya, por su edad, un peligro para nadie, ¿tú entiendes? O sea, yo creo que 60 años es poco para ese tipo, por ejemplo. No, realmente es el caso extremo que tú estás poniendo. Podríamos claro. venir... Oye, te lo estoy diciendo un caso extremo porque voy y te digo. Una falacia. Hay otros casos, por ejemplo, este caso de esta pareja es lamentable. O sea, lamentable, hay un error grosero, una actitud irresponsable de muchas personas, y personas que estaban y no estaban en ese momento, en ese lugar, que deben pagar. Pero son personas que yo creo, como tú dices, donde se puede aplicar el sentido de la reinserción, porque son personas que se vieron involucradas en una situación, algunos por irresponsabilidad, otros por dejarse llevar, otros por obedecer unas órdenes sin tomar en consecuencia, sin medir las consecuencias de sus actos. Son personas que deben pagar, pero que verdaderamente se pueden reinsertar en la sociedad como una persona cambiada. Ahora, hay personas que definitivamente, yo no sé si es, y aquí y eso pudiéramos hablar hasta con un experto, porque por ejemplo, esa persona de la que te hablaba, Carlos, debe ser un tipo que tiene que tener problemas mentales. O sea, ese tipo debe ser un psicópata, mínimamente. Y eso no se cura. Claro que sí. Ser un psicópata, eso no se cura. No. Los problemas mentales se curan. No, los problemas mentales se pueden tratar algunos, pero... Se pueden tratar. Pero si tú eres un psicópata, tú vas a ser un psicópata toda tu vida. Si no, los psiquiatras no existieran.
Sí, claro, claro, pero si tú eres un psicópata, tú vas a ser un psicópata toda tu vida. O sea, eso no hay, bueno, que yo sepa. Bueno, yo no sé si no esa hay, enfermedad no que se yo cura. sepa, no existe un tratamiento para Hasta ahora ser no un se cura el psicópata. SIDA, pero después todas las enfermedades se curan, Rainier. Entonces yo no sabía que el psicópata no se curaba. No, el psicópata eso no se cura, eso es de por vida. Entonces, si usted es un psicópata, usted hay que extraerlo como si fuera un cáncer de la sociedad y trancarlo en un sitio ya y quitarlo del medio, porque usted es una persona que no tiene las condiciones. Claro, no estoy hablando de una persona que tú te sientas como un psiquiatra y te digo, usted es un psicópata, quítalo del medio. No, es un tipo como este, que lo ha demostrado que es un psicópata. Tú sabes lo que te puede calmar a ti, esa ansiedad que tiene de esa situación de que ver a esa persona afuera. Esa sed de justicia. Esa sed de justicia, sí. Bueno, pero yo digo ansiedad porque tiene miedo de que una gente salga a la calle así. Óyeme, es una Eso persona. da miedo a cualquier persona. Pero en el código, incluso no está en este código penal, se debe de tener como un registro de darle seguimiento a esas personas que van saliendo de la cárcel. Sí. Un seguimiento social, Sí, cómo te sí. va, qué está trabajando, a qué se dedica. Eso debiera Es tratar decir, el Código Procesal Penal. Debiera ser esa tratado. medida de sociedad de que se le va a De poner reinserción. de reinserción Sí, y un sí. seguimiento de un Sí, equipo eso es multidisciplinario cierto. Eso es cierto. de médicos, de psicólogos, de lo que sea, y realmente en el código actual que lo que se está discutiendo no está todavía. Sí. Por eso, Rainier, si bien es cierto, nosotros no queremos que este código se disminuya nada más con relación al aborto, porque tiene muchos temas importantes de la Claro, sociedad. claro. Nosotros incluso aquí, para aportar nuestro granito de arena, vamos a discutir cada tipo penal, cada infracción. Vamos a traer todos los jueves una infracción con relación al código, pero también sabemos, por la crítica de muchos grandes juristas, incluso que tuve una conferencia auspiciada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que habían varios juristas destacados como Miguel Valerio, Tony Delgado, la magistrada Hermina Giselle, etc. Lorenzo Fermín, Pedro Balbuena. Y la crítica es que realmente los tipos penales son muy abiertos, es decir, se deja mucho a que el juzgador sea que decida si una cosa o la otra. Faltan algunos tipos penales importantes y faltan medidas como esta para garantizar la reinserción del imputado cuando cumpla la condena. Es como tú dices, Carlos, eso es lo que pasa cuando tú tienes que hacer un trabajo y te enfocas solamente en una partecita. Te olvidas de todo lo demás y eso está pasando con el Código Penal. Eso está pasando, pero nosotros como abogados desde aquí no lo vamos a permitir para aportar nuestro grano de arena a que se puedan discutir los demás tipos penales, por ejemplo, como es la violación, que ya la violación tiene otra connotación, como agresión sexual y no violación, y diferentes grados, el famoso etcétera. acoso sexual, por ejemplo, que en el Código Penal dominicano actual vigente tiene una connotación exclusiva a cuando la persona tiene una relación de poder, ¿verdad? Una relación de poder con la víctima, o sea, es su jefe, es su profesor, etc. Pero, por ejemplo, el acoso sexual, como se utiliza socialmente, como se define socialmente, es más amplio. Yo creo que esa palabra de acoso sexual en el Código Penal pudiera sustituir a la agresión sexual, por ejemplo, a la agresión sexual que tenemos hoy en día y con otras connotaciones. Pero como tú dices, eso hay que revisarlo bien porque son delitos que no es muy peligroso que sean muy abiertos y que se queden muy sujetos a interpretación. Las leyes penales no deben estar sujetas a interpretación, deben de ser muy expresas, porque cuando usted está sancionando a una persona, no puede ser porque el que te sanciona entiende que esa es la sanción, que debe sancionarte, porque él entiende que sí, que en ese caso aplica. No, es porque la ley lo diga claro. Entonces eso es muy peligroso. Porque el legislador describió Claro. la restricción de ese derecho de esa persona y qué Así debe es. hacer en esos casos. Así es. Y lo estableció esa acción o esa omisión de manera clara y precisa. Sí. Para que se haga una subsunción de los hechos con el derecho. Correcto. Que eso es lo que hace el juez. Aunque sabemos que siempre debe haber un punto de discrecionalidad. Eso no se puede quitar al juez. El juez siempre tendrá algún nivel de discrecionalidad. Por supuesto, en todos por los casos. supuesto, por supuesto. Y en casos extremos también se podrá ponderar
entre un principio y otro principio cuando choquen los principios. Así es. Eso no se puede quitar, pero es decir, en principio, va a dar la redundancia, debe de hacerse un tipo claro, que no haya duda, porque evidentemente las leyes se hacen para los ciudadanos y los ciudadanos tienen derecho a entenderla, a saber de qué se les prohíbe. Entonces, lo que queremos es que este código, señores, no se quede nada más en el aborto, en esa discusión, sino que es una pieza legislativa que necesita la República Dominicana para poder avanzar, para poder que en la República Dominicana tengan consecuencias penales muchísimos actos delictivos que hoy no hay forma de configurarlo y que la sociedad lo exige. Entonces, desde aquí nos comprometemos a aportar nuestro granito de arena a los fines de traer otros tipos penales diferentes del aborto que estarán siendo regidos, dirimidos o regulados por el Código Penal Dominicano. Sí. Así, vamos a darle seguimiento de cerca al Código Penal, que yo creo que se ha olvidado el Código Penal y todo se ha enfocado en el tema de la aborto. Definitivamente, Rainier, y hablando del Código Penal, tal vez los ministerios públicos del caso Odebrecht, del caso Atipulpo, tal vez no tuvieran tantas dificultades si tuvieran una pieza legislativa a la vanguardia. Así es. Porque ahora mismo el Ministerio Público, con alguna situación que le rechazan algunas pruebas, mandan un mensaje a la sociedad que yo le recomiendo, me perdonan los magistrados, Wilson Camacho y Jenny Berenice, que manden también, hablen con los periódicos. Cada vez que den un palo en el tribunal, hablan con el periódico, porque la defensa todos los días saca un escrito de que rechazaron una prueba, de que el Ministerio Público anterior sufría de conducta patológica, y todos los días saca un escrito nuevo. Bueno, está bien, Carlos, pero ya de por sí el Ministerio Público es una parte en el proceso que tiene demasiado poder. O sea, la defensa hace esto, pero lo hace en una posición de inferioridad, porque comparado con el Ministerio Público, que tiene el poder del Estado, yo creo que ya lo que hace el Ministerio Público es suficiente. Te doy la razón si no fuera la calidad de funcionarios que están imputados en este caso. Bueno. Con la calidad de funcionarios que están en este caso... ¿Tú crees que el Ministerio Público debe ir un poquito más allá, verdad? Debe ir un poquito más allá y tendrá también un ataque para calmar los nervios de la sociedad con relación al caso. Eso es importante también. Sí, calmar los nervios de la... Eso lo pudiera hacer, por ejemplo, el magistrado Wilson Camacho, que es el titular. Así es. Del Departamento de Persecución de la Corrupción. Yo creo que él debiera ser, porque no creo tampoco que todos los fiscales de manera individual debieran estar dando opiniones, porque el Ministerio Público debe tratar de mantener una opinión unificada. El magistrado Wilson Camacho pudiera dar cada cierto tiempo rueda de prensa, como tú dices, presentando los avances que ha hecho el Ministerio Público. Ahora, hoy repito, hay que tener mucho cuidado también porque el populismo penal es muy peligroso. El Ministerio Público ya tiene demasiado poder y no queremos tampoco someter a esas personas que están imputadas a un acoso de parte del Ministerio Público, mediático, etcétera, porque ya de por sí están siendo sometidos a un proceso muy delicado. Y mientras tanto hay que respetar su presunción de inocencia. Así es. Mientras tanto, ya después que se han condenado, usted le puede decir lo que usted quiera, porque ya han sido condenados. Pero mientras tanto, hay que respetar su presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia es un derecho, la presunción de inocencia. Es un derecho que usted no se imagina la importancia que tiene. Definitivamente. O sea, que te señalen solamente implica que tú eres culpable. No. Entonces, ojo con la presunción de inocencia. El populismo penal no respeta presunción de inocencia. El populismo penal condena a las personas solamente por un señalamiento. Y en este país son muchos nombres que se han manchado en base a temas de señalamiento, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de nada. Y yo siempre digo, por más que la gente, porque óyeme, la gente dice, porque si el río suena es porque agua trae. Porque todo el mundo dice que fulano es un delincuente, lo es. No, eso no es verdad. Porque en este país hay una cultura, por ejemplo, con el tema de los políticos, hay una cultura de satanizar al político. Todo el que es un político es un delincuente. Y eso no es verdad. Entonces,
usted no puede condenar a una persona solamente por un señalamiento, solamente porque tiene una posición determinada. Entonces, yo creo que hay que tratar de respetar la presunción de inocencia. Por lo menos mientras tanto, las personas no hayan sido condenadas. Después de que son condenadas, de ahí adelante, ya yo no ejerzo ningún tipo de defensa. Ahora, es titánico y loable la labor del Ministerio Público, también de la defensa, porque estar Claro. 3 días a la semana en un caso como este, fajado, defendiendo posturas, defendiendo tecnicismo jurídico, realmente eso es agotador mentalmente. Sí. Entonces, Física y mentalmente. felicitar a esas personas que están lanzando esa batalla en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque es titánica. Es muy fácil de aquí, con la fresca, criticar cualquier situación. Eso sí es verdad. Vamos a ver qué va a suceder, que el tribunal tiene sobre sus hombros, decidir sobre este caso y que esperamos entonces que se falle conforme a la ley y la Constitución, que es el deber del juez. Rainier, felicitar a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas que ha elegido el Senado tras la terna de la Cámara de Diputados que le han enviado el quinteto de la Cámara de Cuentas son Hanel Andrés Ramírez, Elsa Catano, Tomasina Tolentino Mackenzie, Mario Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña. La Cámara de Cuentas, señores, es un órgano extrapoder que está precisamente para fiscalizar cómo el gobierno dispone de los fondos públicos, cómo el gobierno, conjuntamente la Cámara de Cuentas con el Senado, evidentemente, con la Contraloría General de la República y con la sociedad civil, porque nosotros como sociedad civil tenemos un papel preponderante, un papel protagónico a través de qué, como ciudadanos y también como ONG, pudiéramos hacer cualquier acción contra los funcionarios públicos, contra cualquier institución y reclamar derechos. Entonces, felicitar a esos miembros. El pueblo reclama una Cámara de Cuentas transparente, una Cámara de Cuentas que fiscalice los fondos públicos, que sobre sus hombros caerá la situación mañana de si se comete algún acto de corrupción o lo que sea. ¿Por qué? Porque es un órgano elegido por el pueblo representado por el Senado, que va de un modo u otro, va a fiscalizar esos fondos, puede hacer auditorías, puede mandar informe al Senado, puede contra cualquier funcionario público acusar lo que sea. Así es. Es decir, la Cámara es un órgano extrapoder poderoso en la medida en que cumple con su cometido, que es la Constitución, que es hacer las cuentas claras de los fondos públicos que tanto necesitamos cada sector, cada parte ciudadano de nuestro país. Necesita que sean optimizados nuestros fondos para tener una mejor calidad de vida. Mira, la Cámara de Cuentas siempre ha tenido una imagen un poco dañada, ¿verdad? Pero déjame decirte que la Cámara de Cuentas en muchos momentos históricos ha hecho su función. Lo que pasa es que la Cámara de Cuentas le pasa sus informes al Ministerio Público y ya el Ministerio Público a partir de ahí que actúa, porque la Cámara de Cuentas no va al tribunal a pelear con nadie. Entonces, la Cámara de Cuentas es un órgano técnico, puramente fiscalizador. O sea, ellos son auditores, hacen auditorías en las instituciones, emiten un informe y lo pasan a quien le corresponde actuar en justicia. Incluso, muchas veces se conoce casos de muchas veces informes que ha dado la Cámara de Cuentas en determinados momentos de la historia que se han engavetado, o sea, que no se ha actuado en consecuencia, pero no es responsabilidad de la Cámara de Cuentas actuar. En la historia de la República Dominicana, en la mayoría de los casos ha ocurrido eso. Sí. En la mayoría de los casos de la historia de la República Dominicana ha ocurrido que la Cámara de Cuentas hace su informe, hace sus investigaciones, se la pasa al Ministerio Público. Y como el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo, pues la engavetan. Gracias a Dios, ahora tenemos un Ministerio Público diferente de lo que es el Poder Ejecutivo, diferente
Pero le hemos pedido aquí a las autoridades, al gobierno, al presidente de la República, que haga constitucionalmente o que se haga en el Congreso lo que se tiene que hacer para que ese Ministerio Público no sea supuestamente independiente durante este gobierno. Porque el próximo gobierno que vendría tendría un derecho de nombrar su Ministerio Público. Claro. Y podrá nombrar el Ministerio Público que él entienda. Así es. Y ese Ministerio Público tiene que obedecer las órdenes de quien lo nombró. De hecho, ahora mismo, si bien es cierto el compromiso público que le dicen al Ministerio Público, magistrada Miriam Germán, usted tiene una responsabilidad de la sociedad de perseguir los crímenes y delitos contra la corrupción. Pero nada quita que ella pueda ser quitada, porque la ley no la ampara. Por supuesto, por supuesto. Ella, es decir, es un funcionario designado por el es un presidente. funcionario. Y el mismo gobierno puede decir, bueno, ya la edad no le daba mucho, vamos a cambiarla. Y buscar cualquier excusa barata, que a lo que la va y viene. Por supuesto. Entonces eso no da seguridad. Eso es un momento de arreglarlo ahora. Sí, sí. Es un momento de arreglar ahora esa situación. Así es. Bueno, definitivamente debemos de avanzar en esa parte. Y qué bueno que tenemos nueva cámara de cuentas. Y qué bueno que se vaya enderezando esto. Que se hagan los informes que se tengan que hacer para que el Ministerio Público actúe. Así es. También, Rainiel, lamentable, no podemos dejar pasar por alto la situación grave que está viviendo el país. Tanta gente falleciendo por el alcohol, un alcohol adulterado. Sí. Es decir, pro consumidor, las instituciones del Estado, el presidente de la República pide a las autoridades que actúen con drasticidad, porque eso de estar bebiendo o de estar que en los comercios haya bebida adulterada, eso es bastante peligroso. Cualquier persona puede caer en una situación de que entiende que está bebiendo una bebida aprobada por un registro sanitario, por salud pública, por todas las organizaciones, y cuando viene a ver está bebiendo algo que lo hicieron en un patio, sin tener los conocimientos químicos, científicos para poder hacer una bebida alcohólica. Y sin cumplir con la medida de higiene necesaria para hacer eso. Definitivamente. Entonces, este caso debe llamar mucho la atención a las autoridades sanitarias. Autoridades sanitarias, mira ahí los tanques como que son, imagínese usted, tanques que no tienen ninguna salubridad, ninguna situación, pero además de que estos son sustancias químicas que causan la muerte fácilmente, como dice Sarita Valdés. Pero déjame decirte una cosa, en estos casos, hablando porque por ejemplo, ese delito está expresamente regulado en el Código Penal, que es la comercialización de productos adulterados, etcétera. Si lo agarran y lo persiguen como envenenamiento, que le corresponde 30 años, tú verás cómo dejan de hacerlo. Porque yo te voy a decir una cosa, tú estás vendiendo un producto que está matando gente. ¿Qué tú tienes que hacer? Sácalo del mercado inmediatamente. Pero si tú lo sigues vendiendo, ¿qué tú estás haciendo? Es voluntariamente que tú decidiste matar a la persona que compre eso. Es un envenenamiento. Así es, Que lo definitivamente. persigan como envenenamiento. Pero en muchas ocasiones venden rones y whisky que se entienden que son originales. Sí, sí, sí. Es decir, aquí el Falsificación. miedo ha llegado, que yo he llegado a escuchar que los únicos whisky que sirven son los que están en el aeropuerto. Es decir, están... No, eso no es así, pero Es decir, ciertamente. no es así, pero hay mucho establecimiento Pero yo te voy a decir una cosa. que se Carlos. dejan engañar. Todo el mundo sabe, porque eso es otra cosa, esas son las cosas de este país. Todo el mundo sabe en este país dónde venden alcoholes adulterados. Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que esas son como las cosas que pasan en este país, que todo el mundo lo sabe y nunca pasa nada, nunca hay consecuencias. Pero todo el mundo en este país sabe dónde venden los alcoholes adulterados. Aquí hay lugares donde tú vas y tú compras una botella y tú sabes que no te la van a dar original. Entonces, las consecuencias de eso, las autoridades que son las que tienen que darle seguimiento a eso. Entonces, óyeme, eso es una cosa que debe de acabarse algún día. Así es. Bueno, Así lamentablemente, Carlos, hemos llegado ya al final, agradeciendo siempre todas estas informaciones interesantísimas que tú nos traes. A los amigos televidentes, que son los más importantes en este programa, muchas gracias. Nos veremos la semana que viene. Hasta la próxima.